que mora en las alturas de los cielos, le damos las gracias porque habernos permitido en esta mañana que seas tú nuestro primer trabajo, Señor, nuestra primera labor, nuestro primer pensamiento. Señor bendito, ruego por cada uno de las personas y a las familias que pertenecen, Señor, que su bendición también llegue hasta ellos y que prepares nuestro corazón, nuestra mente en esta hermosa reunión en el cual estudiaremos un tema más de la oración, Señor, que nos ayude a crecer, a madurar en el Espíritu. Gracias, oh Dios, le rogamos que se quede con nosotros en el bendito nombre de su amado Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a entrar al capítulo 4 del libro de la oración. Aquí. Dice, la oración y la ganancia de almas. Que la oración es una parte fundamental del éxito en las ganancias del alma. Dice que si los miembros de la iglesia pusieran a trabajar los poderes de la mente en esfuerzos bien dirigidos, en planes maduros, podrían hacer mucho más por Cristo de lo que están haciendo ahora. Si avanzaran con oraciones sinceras, con mansedumbre y humildad de corazón, buscando impartir personalmente el conocimiento de la salvación, el mensaje alcanzaría a los habitantes de la tierra. A veces nosotros subestimamos el poder que tenemos en la mente cuando vamos a orar. Dudamos. El simple hecho a veces de dudar pone en riesgo que no se cumpla este pedido que usted hace. Uno debe de tener fe, debe de, como me decía una hermana, ¿no? Usted hizo la oración y espere, tengamos fe. Entonces, esto se me ha quedado a mí, que por ningún momento debemos nosotros de vacilar en que, o dudar en que no se vaya a cumplir o que es demasiado, o sea, en nuestra mente empezar a poner condiciones o obstáculos a ese pedido que hemos hecho. Así no se llegara a cumplir, nosotros no deberíamos de perder la fe, porque cosas muy importantes vendrán si en caso no se cumplió lo que nosotros, vendrán bendiciones mucho más grandes. Tenemos que ir a Dios con fe y derramar nuestras súplicas ante Él, creyendo que obrará en nuestro favor y en el de otros a quienes tratamos de salvar. Hemos de dedicar más tiempo a la oración ferviente. Aquí nos dice que tenemos que ir con fe y derramar tal vez nuestras lágrimas, nuestras súplicas ante el Dios Todopoderoso. Porque esta es una oración ferviente, esta es una oración que usted se va a levantar creyendo que Dios ha escuchado su oración y que se va a cumplir este pedido. Elegir diariamente otra y aún otra alma, buscando dirección de Dios, colocando todo delante de Él en oración ferviente
y obrando en sabiduría divina. Mientras hagáis esto, veréis que Dios otorgará el Espíritu Santo para convencer y el poder de la verdad para convertir el alma. En cada mañana o cada tarde o cada noche o cada día nosotros debemos tener una petición. Que nuestras peticiones no sean repetitivas, ¿no? O sea, tengamos, ya lo dijimos, ya lo pedimos tal vez unas 2, 3 veces, creer que Dios va a cumplir, creer que Dios lo va a hacer. Más bien debemos buscar otro pedido de oración cada día o orar por otra persona que nosotros tenemos en mente, orar primeramente por nuestras familias, no cansarnos en nuestras oraciones diarias, en nuestras oraciones matinales, de orar por nuestros hijos, de orar por nuestros padres, por cada uno de ellos en cada mañana, ¿no? Ahí tenemos nosotros para orar. Y en esta oración ferviente, usted va a ver, se va a convencer, ¿sí? Y que Dios le va a dar a usted un poder para convertir esas almas. De pronto usted está orando por una persona que quiere que se convierta al Evangelio, que quiere que nos escuche la palabra. Y si esta persona ha sido de pronto con usted un poco sarcástica, un poco dura con usted, uno tiene que no desanimarse, sino que seguir orando. Recuerde que el éxito de la reprensión, cuando usted quiera reprender a alguien, pero con la palabra, depende en gran medida del espíritu con que se la da. Dios mismo le dará a usted un espíritu, tal vez de mansedumbre, de humildad, para que usted vaya donde esa persona y que no en los mismos términos que se le expresa a esa persona, sino con humildad. No descuide la oración ferviente para que pueda poseer una mente humilde y los ángeles de Dios puedan ir delante de usted para obrar en los corazones que usted está tratando de alcanzar. Usted no va a ser el que tenga que enfrentar a ese ogro, digamos así, ¿no? Usted no va a ser el que va a convencer a esa persona. La gloria no va a ser suya, sino solo para Dios, porque dice que Él va a enviar delante de usted a preparar el camino, a enternecer ese corazón que usted tal vez le teme, le tiene miedo de hablarle de Dios. Ya los ángeles están preparando el camino. Así que mire, esto que estamos aprendiendo el día de hoy, maravilloso, en el cual yo no lo tenía así en mi mente, pero que es importante saberlo. Con el fin de suavizarlo mediante impresiones celestiales, de modo que sus esfuerzos puedan dar resultados. Así usted verá los resultados de ese pedido de oración que usted está haciendo, tal vez por una persona, tal vez por algún familiar, ¿no? Si varios creyentes se reunieran en común acuerdo con corazones apesadumbrados por las almas que perecen y ofrecieran oraciones fervientes y sinceras, entonces verían los efectos. Cuando nosotros nos reunimos, como en esta ocasión, eh, tenemos un común acuerdo o nos ponemos en un común acuerdo de orar por algo en específico, con un corazón contrito, humillado, es aquí apesadumbrado. Entonces, por esa alma, por esas personas que nosotros nos da nostalgia al ver que se han salido de la iglesia o al ver que no quieren saber de Dios, entonces esta oración ferviente y sincera, ustedes verán esos efectos que causan. Como ya le dije, los ángeles prepararán el camino y el Espíritu Santo ayudará a que éste tenga un resultado de manera positiva. Al procurar ganar a otros para Cristo, perdón, el subtítulo, orar por las almas nos acerca a Dios. Orar por las almas nos acerca a Dios.
Al procurar ganar a otros para Cristo, llevando la preocupación por las almas en nuestras oraciones, nuestros propios corazones palpitarán bajo la vivificante influencia de la gracia de Dios. ¿Usted quiere acercarse más a Dios? Ore por otra persona. Si usted se olvida de su pedido, Dios lo tendrá presente, pero siempre debemos orar más por otras personas que por nosotros mismos, ¿no? Esto no es una regla, pero dice Dios que esto nos acercará más a Dios. Dice el libro de la oración, el espíritu de profecía. Usted quiere acercarse más a Dios, ore por aquel que a usted le hizo alguna traición, ore por aquella persona que lo ofendió, ore también por esta persona, a su amigo que le está pidiendo que ore por usted, que ore por él. Entonces, ahí nuestros propios afectos resplandecerán con más divino fervor. Nuestra vida cristiana toda será más real, más ferviente y más llena de oración. Usted le va a dar un gusto orar por aquello porque está viendo el resultado. Esa persona vino y le dijo a usted que mira, Dios ya me cumplió este pedido y le doy gracias a Dios. Entonces uno se vuelve más ferviente en oración, le da gusto orar por aquellas personas que le piden, que le solicitan un pedido, y usted se verá un cristiano más real. O sea, las personas verán en usted que el Espíritu Santo que está con usted. Cuando muera el yo, se despertará un deseo intenso por la salvación de otros, un deseo que llevará a esfuerzo perseverante para el bien. El yo es nuestro egoísmo, ¿no? A veces nosotros no nos damos cuenta que somos un poco egoístas, ¿no? Oramos solo por nosotros, por nosotros, por nosotros, y no nos acordamos a veces de que también nosotros debemos orar por personas que tal vez ni hemos tratado nunca, pero la conocemos por algún, rayito de luz, digo yo. Por ejemplo, no sé si ustedes orarán por sus gobernantes de la nación, por su jefe de su trabajo, por el vecino de al frente que casi no se ven, no se saludan, ¿no? Entonces dice que nosotros debemos de despojarnos de ese yo, de todo, que yo oro por mi hijo, que yo oro solo por mi trabajo. Entonces también debemos de orar por otro. Entonces así se sembrará junto a todas las aguas y súplicas fervientes, oraciones importunas, entrarán al cielo a favor de las almas que... se me vino a la mente cuando decía las oraciones importunas, ¿no? Es cuando a veces estamos orando y no pensamos y llevamos otro pensamiento y vamos a orar pero se nos vino a la mente orar por otra cosita que tal vez para usted resulte importuna. No era el momento de orar, dice usted, ¿no? O tal vez una oración que, que usted hizo con reprensión en ese momento y usted cree que va a lastimar el oído o el corazón de alguna otra persona, ¿no? Que es tal vez un poco sensible. No lo crea así, dice, no, porque tal vez en ese momento usted le nació hacer esa oración, es porque el Espíritu Santo puso en usted, en su mente, que ore, porque alguna persona iba a estar escuchando ese mensaje en esa mañana, tarde o noche, en el momento en que usted tal vez tuvo la oportunidad, Dios se la dio para que dé ese mensaje. Entonces, las oraciones importunas, tal vez solo era un momento, también dice que van al cielo, también van en favor de esas almas que están pereciendo. Es necesario que nos reunamos para orar por la conversión de las almas. Usted quiere que tal persona vaya a la iglesia y que
se convierta. Hay que orar, hermanos, y sin desánimo. Si en algún lugar hay solamente 2 o 3 que conocen la verdad, organícese en un grupo de obreros. Mantenga íntegro su vínculo de unión, cerrando sus filas por el amor y la unidad, estimulándose unos a otros para progresar y adquiriendo cada uno valor, fortaleza y ayuda de los demás. Mientras trabajen y oren en el nombre de Cristo, aumentará su número. A veces nosotros estamos en un lugar de trabajo o de estudio o en alguna reunión que siempre nosotros tal vez nos reunamos, pero hay muchas personas que no conocen de Dios. Y tal vez si ahí hay, dice, 2 o 3 que conocen la verdad, entonces deben empezar a trabajar con estas personas, platicándoles, conversándoles, dándole testimonios de su vida, lo que Cristo ha hecho por usted, y verá que poco a poco estas personas que van a prestar oído a sus comentarios, que van a observar su carácter, su personalidad, ustedes como testimonio, eh, entonces estas personas empezarán a formar parte de los obreros de Cristo, porque van a también ellos a llevar ese mensaje a su hogar. Entonces usted ahí irá ganando poco a poco almas y con fe usted las puede llevar a la iglesia, dice. Tenga la iglesia de los ángeles diariamente reuniones especiales de oración a favor de la obra que se está realizando. La bendición del Señor descenderá sobre los miembros de la iglesia que participan en la obra y cada día se reúnen en pequeños grupos para orar por su éxito. En esta forma los creyentes obtendrán gracia para ellos mismos y la obra del Señor será impulsada hacia adelante. Deberíamos de celebrar convocaciones para la oración, pidiendo al Señor que abra el camino para que la verdad entre en las fortificaciones donde Satanás ha instalado su trono y disipe la sombra que ha echado sobre el camino de las personas que está tratando de engañar, destruir. Dice que si nosotros, ¿no?, nos reuniéramos, hiciéramos convocatorias, ¿no?, para analizar de pronto qué resultado hemos tenido por medio de la oración y seguir orando por estos pedidos que se han hecho, entonces Dios dice que bendecirá, ¿no? Bendecirá a la iglesia, bendecirá a estos cristianos, hombres que sacan un día, que sacan un tiempo para orar por los otros. Esto ayuda a que usted destruya la obra que Satanás ha empleado sobre esas personas. Entonces, con un engaño, tal vez, con la pereza o con otras teorías falsas, que muchas veces, no nos quieren prestar atención a nosotros, pero nosotros debemos seguir orando antes de presentarnos ante estas personas, ¿no? Que sabemos que, el enemigo de Dios los tiene engañados. O si se pudiera escuchar por todas partes la ferviente oración de fe, dice aquí, dame las almas sepultadas ahora debajo de la basura del error, si no, muero. Traigámoslas al conocimiento de la verdad tal como lo es en Jesús.
una oración, ¿no? Mire cómo dice, ¿no? Aquellas personas que están bajo la basura del error que Satanás ha empleado a través de muchos de sus instrumentos para poderlos tener dormidos, engañados, encantados, con tal de que no nos presten atención. Por eso una oración nuestra debe ser ferviente y con anticipación antes de presentarnos ante ellos. Bueno, hermano, yo hasta aquí nomás voy a... Sigamos un poquito más. Podemos orar por las almas. No todos son llamados a realizar una labor personal en tierras lejanas, pero todos pueden hacer algo mediante sus oraciones y sus donaciones para ayudar a las obras misioneras, que nos dice que debemos orar, pero también debemos llevarle algo a esas personas por las cuales nosotros estamos orando. Es bueno orar y también es muy bueno que llevemos algo para su hogar. De pronto nos hemos dado, los estamos visitando, que hay falta de recursos. De pronto esta familia o persona no tiene trabajo y, y su canasta familiar cada vez es menos. Entonces le podemos ayudar con víveres, con algo, ¿no? Siempre que nosotros también estemos en las condiciones de poder ayudar, ¿sí? Y si Dios nos los permite, porque a veces en nuestra humildad y tal vez en nuestra pobreza, sí podemos también ayudar en algo. Hermanos y hermanas, han olvidado que sus oraciones deberían de salir como afilada hoz con los trabajadores en la gran cosecha. Nuestras oraciones de seguro van a penetrar esos corazones cuando nosotros hagamos la obra con un sincero corazón, humilde y contrito, ¿no? Como cuando el labrador mete la hoz y, para la cosecha ya sacar, entonces va arrancando con qué suavidad y facilidad, ¿no? Asimismo, nuestras oraciones eh, penetrando el alma y el corazón de los inconversos. Conversen con los espirituales, con los que son espirituales, con estas almas. Orad con ellos y por ellos. Conságrese mucho tiempo a la oración y al profundo escudriñamiento de la palabra. Obtengan todos los verdaderos hechos de la fe en sus propias almas, por medio de las creencias que el Espíritu Santo será impartido a ellos. Tienen en verdad hambre y sed de justicia. Aquí una parte que me llama la atención: conságrate mucho tiempo a la oración y al profundo escudriñamiento de la palabra. Yo he escuchado, ¿no? Eh, eh, porque ahora que trabajo aquí desde casa por el teletrabajo, y a mi esposa que se une a veces en la mañana, 4 de la mañana, en un grupo, eh, 12 del día en otro grupo que solamente se dedican a orar, pedidos de oración, y me parece 7 u 8 de la noche, ¿no? Y yo un día le digo, ¿y qué? ¿Ellos no trabajan? ¿Qué se turnan? Dice, bueno, es verdad, ¿no? Porque también nosotros tenemos nuestras responsabilidades, ¿no? Eh, y entonces yo digo, bueno, ya si ellos de pronto, no es que nosotros tenemos que ya reunirnos, ahora esto porque yo recuerdo antes que en las iglesias a las 5 de la mañana o 5:30 nos convocaban para hacer oración también, habían oportunidades, ¿no? Y ahí es un poco más difícil, ¿no? Imagínense personas que viven lejos, pero ahora por este medio se puede reunir. Pero digo, bueno, yo también puedo orar, ¿no? Escuchando, o de pronto si yo a esa hora no estoy
no estoy en mi casa, pero uno puede hacer su oración en el carro, como se ha dicho aquí, o donde quiera que uno esté, buscar un espacio sin bullicio, buscar un espacio tranquilo para poder orar. Entonces, hay que orar en todo momento, porque en todo momento el enemigo de Dios nos está tentando y nos está queriendo poner su lazo para atraparnos. Cuando lancemos, obtengan todos los hechos de la fe en sus propias almas, por medio de las creencias que el Espíritu Santo será impartido a ellos porque tienen en verdad hambre y sed de justicia. Cuando lancemos la red del Evangelio, velemos con lágrima y oración ferviente, que la determinación de los trabajadores sea no desanimarse, aquellos trabajadores de Cristo, y que no vayan a soltar la red hasta que sea recogida con el fruto de su labor. Aquí que nos dice que insistamos hasta ver que recojamos frutos, ¿no? ¿Cómo podemos honrar a Dios? ¿Cómo podemos vindicar? A menos que sea con mucha oración, apelando a Él para que manifieste su poder a favor de los que perecen, aquellos que mueren, no tal vez físicamente, pero sí espiritualmente. Hay muchas personas, nuestra propia familia. A veces da un poco mm, de angustia escuchar en sus creencias, ¿no? En los que ellos se fundamentan en teorías falsas, ¿no? Yo recuerdo antes de conocer el adventismo que las universidades, a nosotros, me acuerdo claramente cuando nos decían que la Biblia era un libro que era para que usted, digamos, tenga temor de todo, que no haga lo que su mente y sus deseos quieren hacer, porque la Biblia usted lo retiene, decía, ¿no? Y uno a veces todas esas teorías las fundamenta, o sea, las hace suya, y cuando yo veía que un cristiano se me acercaba y me regalaba un tratadito, por respeto lo cogía, pero no escuchaba, solamente no escuchaba lo que me decían, ¿no? Porque mi mente estaba, enseguida me venía lo que aquel profesor me había enseñado, ¿no? Que esto nomás nos va a tener restringido, como quien decía nosotros, el mundo ve al cristiano como, como tal vez un anticuado o como tal vez un que no sale o sea, no sale de sí al mundo, no conoce el mundo. Entonces, teoría falsa porque después tuve la oportunidad, ¿no? De cuando me abordaron adventista, tuve la oportunidad de conocer mejor y darme cuenta en qué engaño uno ha vivido, en qué engaño uno ha estado durante tanto tiempo, ¿no? Entonces, si ahora Dios me da la oportunidad de tener esta luz, de poderla expresar a mis amigos, poco a poco, Dios va dando ese valor espiritual, esa fuerza espiritual para que uno vaya abordando y que no tengamos miedo, porque gracias a los testimonios que escuchamos de nuestros hermanos adventistas, nos da ese valor y esa fuerza para podernos expresar ante las autoridades, ante nuestros jefes, ante nuestras amistades, con respeto y con decisión que solamente el Espíritu Santo la da. Bueno, queridos hermanos, esta ha sido mi intervención el día de hoy y le agradezco primeramente a Dios haberme permitido poder estudiar estas hermosas palabras del libro de la oración. Amén, hermano. Gracias. Amén. Amén.